fiebre tifoidea, ¿hay algún otro compromiso? ¿Hay algún cuadro clínico? A ver, hágame recuerdo porque no sé la verdad. La fiebre tifoidea ya casi es muy rara ya. Ya no existe mucha fiebre tifoidea. A ver, seguiremos preguntando, a ver, los faltones que no vienen a clase. Mateus Oliveira, Neiber Solís, Presente, doctor. Álvaro Cáceres, Ángela Lascano, Claudia Mariela Zurita, Darlen Patricia, Gladys Vaca, Maya René Coronado, Ruth Fabiola Quintana. Presente. Ervin Diego Vaca. Doctor Gladys Vaca, presente. Presente, doctor. Presente, doctor. ¿Quién? ¿Qué se llama? Ervin Diego Vaca. Gladys Vaca también, doctor, presente. Darle Patricia también, doctor, presente. Ya, ok. Saray Pérez. Falta. Ruth Fabiola Quintana. Presente. Celia Quispe. Noemí Camacho. Presente, doctor. Noemí Camacho. Cristina Quispe. Eliana Morales. Presente, doctor. Estefanía Rodríguez. Presente, doctor. Eliana. Eliana Morales. Beatriz Miriam. Presente, doctor. Estefanía Rodríguez. Sí, doctor. Estefanía Rodríguez. Estefanía Rodríguez. Misael Oña. Falta. Gabriela Paca. Graciela Menacho. María de los Ángeles Chusco. Jacqueline Laime. Falta. Presente. Presente. Mavi Carola Oropesa. Daniela Chambi. Abigail Cano. Karen Blanco. Presente, Karen. Vanessa Mendoza. Harto faltones, realmente harto faltones. ¿Qué pensarán que es la vida? Doctor. Doctor Jessica Amani Quiroz. Doctor, disculpe, a mí me llamó en la lista. Le vine a chocarle. Bueno, entonces, el síndrome... A mí tampoco, doctor. Me llamó a la lista. El síndrome nefrítico también se lo denomina glomerulonefritis aguda, difusa aguda. Ese es el síndrome nefrítico. Es una inflamación aguda del glomérulo. Aquí el problema está en el glomérulo. Lo mismo que en el síndrome nefrótico. El daño es de tipo glomerular. Pero ya van a ver que hay diferencias. Entonces hay una proliferación celular, una infiltración inflamatoria glomerular. Fíjense que el síndrome nefrítico agudo cursa con estos 5 síntomas o signos. Hematuria, proteinuria, hipertensión arterial, edema hipervolémico y puede desencadenarse una insuficiencia renal aguda. La hematuria no está presente en el síndrome nefrótico, una característica, una diferencia. La proteinuria no supera los 3.5 gramos como en el síndrome nefrótico. El paciente nefrítico, el niño que hace este problema, está hipertenso. El síndrome nefrótico habitualmente no está hipertenso. Hay un edema por hipervolemia y por eso estos pacientes, como están muy hipertensos y están encharcados, están llenos de agua, pueden hacer un edema agudo de pulmón y esto puede ser la causa de la muerte. Y empieza a deteriorarse la función renal. La creatinina y la urea empiezan a subirse. Fíjense que el síndrome nefrítico es
se desarrolla a consecuencia de hay el antecedente de un proceso infeccioso. Y la principal causa de ese proceso infeccioso es la infección estreptocócica. Es decir, hay una infección estreptocócica fundamentalmente en la piel. O sea, hay el antecedente de que el paciente o la paciente, el niño o la niña, estuvo con alguna infección dérmica en la piel. Ya esa infección dérmica, cuando se presenta la clínica del síndrome nefrítico, habitualmente ya ha pasado, porque estamos hablando de 2 a 3 semanas. Y entonces, ¿por qué se presenta? Porque hay un componente autoinmunitario, hay una respuesta individual. Es decir, no se sabe el por qué algunos hacen síndrome nefrítico después de una infección dérmica por estreptococos y otros no hacen, porque este es el estreptococcus beta hemolítico del grupo A. La endocarditis bacteriana es otra causa infecciosa, los abscesos. Después de una hepatitis B y C, el síndrome nefrítico puede estar asociado a otras enfermedades como el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Goodpasture, vasculitis, la púrpura de Heno-Schönlein, pero también pueden haber glomerulonefritis idiopáticas. Pero la principal causa es la post-estreptocócica, después de una infección estreptocócica fundamentalmente de piel. Fisiopatológicamente, entonces, hay una inflamación aguda del glomérulo, lo que provoca daño capilar, la carga anémica, aumento del diámetro en los poros de la membrana basal, hay hipercelular glomerular, hay contracción del mesangio. Estas características son anatomopatológicas, no se las puede observar a simple vista. Y, es decir, no se expresan en un simple examen de orina o en una ecografía. Estos son datos anatomopatológicos. Entonces, fruto de todas estas lesiones es que el paciente tiene hematuria. Y en un examen de orina también se ve los cilindros de glóbulos rojos, los cilindros hemáticos que se llaman. Esta alteración de la permeabilidad produce proteinuria, pero no en el rango nefrótico, es decir, el paciente tiene proteinuria, pero no llega a perder más de 3.5 gramos por día como lo hace el síndrome nefrótico. Fruto de todas estas alteraciones, disminuye la tasa de filtración glomerular, y eso se expresa en el paciente porque se va tornando oligoanúrico. La madre va a decir, doctor, mi hijo no está orinando normalmente. Y cuando uno le pide un examen común y corriente, la creatinina y la urea pueden ir en aumento. Esta disminución de la tasa de filtración glomerular obviamente va a generar la retención del agua y del sodio, y por eso estos pacientes están edematizados. Y esa es la causa también, por la retención de agua, de sodio, el paciente está hipertenso. Imagínense, son hipertensiones severas. Yo les hablaba de esa niña que yo tuve de 13 años, que su presión estaba con 160, 100, o sea, extremadamente alta la presión. Entonces, el síndrome nefrítico, en el que se ve la inflamación glomerular, produce disminución del filtrado glomerular, la retención de agua y sodio, el aumento de la volemia, y esto genera los dos síntomas importantes del síndrome nefrítico, el edema y la oliguria. Fruto de esa inflamación glomerular también hay edema intersticial, hay compresión y anoxia, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y eso genera hipertensión arterial. Y por esa razón, una de las drogas más importantes en el manejo del síndrome nefrítico son las drogas inhibidoras del sistema renina-angiotensina-aldosterona.
La lesión capilar glomerular produce un pasaje de glóbulos rojos y proteínas, y por esa razón se ve en el examen de orina hematuria y proteinuria. Entonces, fíjense que todas estas alteraciones son las que desencadenan los signos, los síntomas del paciente con síndrome nefrítico. El paciente nefrítico está hipertenso, edematizado, oligúrico, con proteinuria y con hematuria. Por eso es la orina color Coca-Cola. Es más frecuente en varones y es, fíjense, frecuente entre los 2 y los 14 años. Etiopatogénicamente es secundaria a una infección por Streptococcus del grupo beta hemolítico del grupo A de la doctora Rosenfield. Sin embargo, hay cepas específicas. Estas cepas que producen glomerulonefritis postestreptocócica, glomerulonefritis difusa aguda postestreptocócica, estas cepas 47, 49 y 57 son las más frecuentes. Si bien este microbio este síndrome nefrítico puede también generarse a consecuencia de una infección estreptocócica faríngea, es más habitual que estas cepas tengan más tropismo por los glomérulos renales. Hay una reacción antígeno-anticuerpo, hay complejos circulantes y que van y dañan el aparato, la membrana basal glomerular. Ese es el mecanismo fisiopatológico, es decir, por anatomía patológica y al microscopio, el microscopio electrónico, se puede ver proliferación endocapilar difusa, la presencia de estos complejos. Lo cierto es que el síndrome nefrítico, al igual que el síndrome nefrótico, la afección está localizada en el glomérulo renal. Para que se acuerden cómo es el glomérulo renal, el ovillo de capilares, donde está la membrana basal, los podocitos. En un estudio anatomopatológico por microscopía electrónica, se van a ver todas esas alteraciones que están descritas. Lo cierto es que los podocitos se enferman, los podocitos, acuérdense de los podocitos, se enferman y dejan pasar la proteína que normalmente no debe existir en buena cantidad, ¿verdad? 1 a 2 semanas después de una infección faríngea, y cuando la infección ha sido en piel, fíjense que es un poquito más larga, 4 a 6 semanas, pero también hay libros que dicen que puede ser a las 2 a las 3 semanas, después de unos 15 a 21 días de tener una infección dérmica. Pero resulta que tiene que haber una susceptibilidad del paciente individual, porque si no, todos los pacientes, todos los niños que tuvieran una infección dérmica harían glomerulonefritis difusa aguda, y no es así. Muchos niños, porque están en contacto con la tierra, porque esta es una enfermedad de países, es decir, se produce en zonas donde las condiciones sanitarias no son buenas, digamos, ¿no? Porque tiene que estar en contacto con el microbio, con la tierra. Entonces, hay muchos libros que dicen que 2 a 3 semanas. Clásicamente, el síndrome nefrítico agudo, 40 a 50% de los pacientes están sintomáticos. La hematuria se produce casi en el 100%. La proteinuria en general moderada, en el 4% de los casos puede tener rango nefrótico, es decir, pueden perder más de 3.5 gramos. Estos pacientes son hipertensos y la hipertensión es a consecuencia del exceso de volumen, es decir,
por hipervolemia, y por esa razón acá juegan un rol importante en el tratamiento los diuréticos de asa, fundamentalmente la furosemida es muy eficaz, porque estos pacientes están hipertensos, pero es por exceso de volumen, por exceso de agua, porque se activa el sistema renina-angiotensina aldosterona, por lo tanto le va a caer bien una furosemida, lo va a hacer orinar a estos enfermos y va a perder el sodio y va a disminuir la presión arterial. 60-80% de los pacientes están edematizados y la insuficiencia renal aguda es variable, es menos de 30% en los niños, y cuando se presenta en los adultos, que es un poco raro, 40%. La hematuria glomerular es de tipo glomerular, es de color oscuro, como Coca-Cola o lavado de carne. Durante toda la micción es una hematuria glomerular. Acuérdense las diferencias entre una hematuria glomerular y una hematuria urológica. Decíamos que no tiene coágulo, es indolora. Y fíjense ustedes que los eritrocitos son dismórficos, o sea, hay una alteración en su morfología. Por eso en el examen de orina hay que fijarse bien cómo están los glóbulos rojos. La bioquímica del laboratorista va a informar que los glóbulos rojos pueden estar alterados en su morfología. ¿Qué forma tienen los glóbulos rojos? ¿Qué forma tienen los glóbulos rojos? Ovoide, doctor. Ovoide, ovoide, qué barbaridad. Ovoide, el glóbulo rojo ovoide. Dios Forma mío. de disco. Disco aplanado, doctor. ¿Qué? Disco aplanado. Serán los de ustedes, porque los míos tienen otra forma. Deben ustedes ser anormales, ¿no? Porque los míos son de otra forma, mis glóbulos rojos. ¿Qué forma tienen pues los glóbulos rojos? Eso se lleva en fisiología, en segundo año de la medicina. ¿Qué forma tienen los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas? ¿Qué forma tienen los glóbulos rojos? Porque en el examen de orina, el laboratorista va a decir hay acantocitosis o crenocitos. No Los espera glóbulos rojos son dismórficos. Tienen una morfología diferente, fuera de lo normal. Por microscopía electrónica, jóvenes, los glóbulos rojos tienen la forma de un disco bicóncavo. Bicóncavo. Por Dios. Ya me están enojando ustedes ya. Y entonces hay cilindros hemáticos también. Cuando uno solicita exámenes de sangre en el paciente, la fracción C3 del complemento va a estar disminuida, 70-90% de los casos. La antiestreptomicina, la ASTO, va a estar positiva. ¿Por qué? Porque esto recuerda, es decir, es la marca, la señal de que el paciente ha estado en contacto con un Streptococcus beta hemolítico de grupo A. Por lo tanto, no puede haber síndrome nefrítico sin ASTO positivo. Tiene que haber un ASTO positivo, porque es el anticuerpo en contra de la streptolicina que produce el microbio. Entonces va a estar positiva el ASTO. ¿Cómo diagnosticamos el síndrome nefrítico agudo? Alta sospecha, ¿no es verdad? Hay ASTO positivo, hay la fracción C3 del complemento que está disminuida. Cuando pidamos laboratorio tenemos que pedir. Y hay el antecedente de que el niño estuvo con una infección estreptocócica de piel 2, 3, 4 semanas antes. Pero ya les decía, cuando empiezan los síntomas del síndrome nefrítico, habitualmente esas lesiones ya han cicatrizado. Pero hay que fijarse, hay que preguntarle al familiar, a la madre o al propio paciente, si ya es mayorcito, qué pasó, si tuvo alguna infección, o ya sea de garganta o ya sea térmica. Pero ¿cuál es lo que delata que estuvo en contacto con la infección estreptocócica? El ASTO. El ASTO.
Como yo sospecho que los estudiantes no leen, porque en clase pregunto y no responden, porque en los exámenes sacan malas notas. Entonces, eso delata que no están leyendo. ¿Cómo me doy cuenta que algunos copian en el examen? Tengo varias formas de cómo yo sé. Varias formas, ya soy viejo en esto. Entonces, ¿cómo se delata que ha tenido una infección estreptocócica el paciente? Por el asto. Las famosas piodermitis que ustedes han escuchado, que son infecciones en la piel por Streptococcus beta hemolítico, obvio, para saber si uno tuvo una infección con estos microbios, le pide asto al paciente, que es la antiestreptolicina. Esto es una diapositiva muy larga, muy complicada, no vale la pena complicarse. ¿Qué tratamiento va? ¿Cómo sabe? ¿Pero y quién la pide? ¿Qué tratamiento hay para el síndrome nefrítico agudo? Quiere decir que la infección es de naturaleza estreptocócica. Luego hay que indicarle una dieta sin sal, porque no se olviden que son pacientes hipervolémicos, están edematizados, por eso están hipertensos. Entonces dieta sin sal. Hay que restringirle líquidos, restricción de volumen, no hay que darle mucha agua. Se le da un diurético, el más utilizado es la furosemida, para eliminar el líquido. Se utilizan hipotensores y los más utilizados son los antagonistas, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Cuando el paciente empieza a empeorar y empieza a aumentar la creatinina y la urea, a veces es necesario indicar corticoides o drogas citostáticas. Esto ya es de un manejo del especialista, del nefrólogo, porque hay un porcentaje que no es muy alto, puede llegar a la insuficiencia renal el niño. No se olviden que está hipertenso el niño, entonces mismo la hipertensión le va a dañar los riñones si se mantiene la hipertensión. Por lo tanto, lo cierto es que la literatura mundial dice de que muy pocos son los niños, los pacientes que evolucionan a insuficiencia renal y que requiera diálisis. La mayor parte de las veces es una enfermedad autolimitada y de pronóstico benigno. ¿Está claro? Cinco minutos de descanso, jóvenes. Como dijo, o en más cantidad, o por cuántos días. ¿El tratamiento se hace más largo con la penicilina? No.
una sola dosis, independientemente del valor. Ah, ya. Ok. Acto positivo quiere decir que estuvo en contacto con el Streptococcus beta hemolítico. Sí. Bueno, gracias, doctor. Y tarda hasta 3 meses en desaparecer. Sí, sí lo tenemos. No, no está en fase aguda. No es fase, no es agudo, eso es crónico. Pero ya le pasó que no te da más y a veces hay que llevar la llantilla como está más. Esa prueba rápida no es elisa. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Doctor, aquí dice que es una enfermedad vinculada con el lupus eritematoso sistémico que nos había dicho usted y que tenga antecedente de la artritis reumatoidea. No sé si también como antecedentes entra la artritis reumatoidea. Claro, por eso está ahí, pues no la artritis reumatoidea, el lupus. Lupus. Endocarditis infecciosa, ahí está.
Doctor, buenas noches. Una pregunta. Ya. Tengo entendido que mañana va a ser el último día que van a ir a práctica. Lo más probable. ¿Y los demás qué van a pasar, doctor? Nada. ¿Ya no van a ir a dar práctica? Ya no va a haber porque yo voy a salir de vacación. ¿Ni cuando vuelva, doctor? Tampoco porque mi vacación, porque ya va a terminar la gestión académica. Ya, doctor. Muchas gracias. Okay. ¿Y qué va a pasar con eso de las notas de los que no han ido a práctica? No tienen nota, pues porque ya yo les advertí de que la práctica es fundamental. No había forma. Son 80 estudiantes. Entonces, si alguien perdía la práctica, era imposible reemplazarla. Ya, doctor. Muchas gracias. Lo que no sabemos es cuánto tiempo han estado, digamos, como que han estado asintomáticos, porque un síntoma ahorita debería salir de la IgM, ¿no? Salir que dice que entonces por eso es que la prueba rápida no es tan fidedigna, mejor tiene que hacerle revisar por la nariz. Vamos a tocar el tema, uno de los problemas más dramáticos, más frecuentes que ustedes se van a encontrar en la práctica diaria, la insuficiencia renal crónica. Este realmente es un problema de salud pública porque hay mucha prevalencia de diabetes. Ya saben que el 10% de la población tiene diabetes y el 35% de estos pacientes hacen nefropatía diabética en el curso de los años. Más allá de los 5 a 8 años, los pacientes diabéticos empiezan con la nefropatía diabética y después se instala la insuficiencia renal crónica y realmente es un dolor de cabeza para las familias. ¿Cómo se presentan los pacientes cuando los riñones han fundido? Fíjense que se presenta de diferentes formas. Hay enfermos que están con síndrome urémico, otros que van a la emergencia con acidosis metabólica y hiperpotasemia, están edematizados, pueden hacer edema de pulmón, están anémicos, parecen cancerosos, trastorno electrolítico, pericaritis urémica. Muchos pacientes van a la emergencia porque se les ha subido de golpe la presión y son presiones muy altas. En estos pacientes hay que sospechar siempre la insuficiencia renal. Entonces, de diferentes formas uno puede verlo a los enfermos.
Obviamente que pueden coexistir. Hay enfermos que ya están en diálisis peritoneal, en hemodiálisis, y están con todos estos síntomas. Están urémicos, están anémicos, están hipertensos. Pero cuando empieza, es decir, cuando está empezando el problema renal, puede presentarse así, con alguno de estos cuadros, con alguno de estos escenarios. El paciente renal es relativamente fácil diagnosticarlo cuando estén en etapas avanzadas. Es como el paciente canceroso, digamos, ¿no? Cuando el cáncer ya está avanzado, ya es relativamente fácil diagnosticar porque el compromiso del estado general es muy importante. Los renales crónicos siempre están anémicos, están pálidos y por eso impresionan pacientes con cáncer. ¿A qué se refiere síndrome urémico? Que es uno de los escenarios clínicos más frecuentes de la presentación de la insuficiencia renal crónica. Tiene múltiples síntomas y signos. Están estos pacientes débiles, asténicos, con fatiga, están malnutridos. La urea habitualmente está por encima de 100 miligramos por decilitro. El paciente puede estar con alteración del sensorio. Habitualmente tienen prurito porque se rascan demasiado, porque esa urea elevada produce lo que se llama la escarcha urémica. Siempre están anémicos, tienen alto riesgo de muerte, muchos tienen anorexia, náuseas y vómitos, y muchas veces, muchos libros dicen que son la regla. Los pacientes urémicos no tienen deseos de comer, pueden tener náuseas y pueden tener vómitos. Hay aliento urémico. Tienen un olor, tienen un aliento especial los pacientes renales. Mismo uno se apega al enfermo y ya nota un aliento urémico, porque la urea elevada da ese síntoma. Un paciente urémico cuando está con más de 200 miligramos por decilitro y la creatinina alta, el tratamiento que le queda al enfermo es diálisis. O diálisis peritoneal o hemodiálisis, que lo vamos a ver eso en otro capítulo. Hay manifestaciones gastrointestinales del síndrome urémico. El síndrome urémico afecta a todos los sistemas. En el sistema gastrointestinal, ya hemos dicho, anorexia, náuseas, vómito, aliento urémico. Puede sangrar, puede tener una hemorragia digestiva el paciente, porque la urea elevada puede dañar la mucosa gástrica. Estos enfermos además tienen plaquetopenia, tienen trastornos de la coagulación y por eso pueden sangrar. Ocasionalmente puede haber diarrea. Hay alteraciones del sensorio, del cerebro, lasitud, somnolencia, puede haber alternancia con excitación, convulsiones, coma. Hay hiperexcitabilidad muscular, fasciculaciones en los dedos, en las manos, asterixis o flapping, que se llama similar a lo que se produce en el cirrótico. Estos pacientes tienen neuropatía periférica sensitiva y motora de las extremidades, sufren de lo que se llaman de las piernas inquietas, en las noches no pueden dormir, se mueven sus piernas, esto se llama el síndrome de las piernas inquietas. Hay compromiso neurológico del sistema periférico y por eso tienen este problema de las piernas inquietas. Pueden llegar a encefalopatía, hay alteraciones en el sueño vigilia, pueden dormir más en el día que en la noche. La afección neurológica puede ser de tipo polineuropatía.
Las manifestaciones cardiovasculares del paciente urémico, generalmente estos pacientes están hipertensos, puede haber una pericarditis fibrinosa, se oculta frote pericárdico, puede complicarse con derrame pericárdico, taponamiento cardíaco y muerte. El urémico tiene tendencia a una ateromatosis prematura. La aterosclerosis es lo que más mata a los pacientes diabéticos. Tienen calcio, grasa en las arterias coronarias, en las arterias del cerebro. Por eso es que tienen alto riesgo de infarto cardíaco y de enfermedad cerebrovascular. ¿Por qué mecanismos está elevada la presión arterial en los renales crónicos? Porque está activado el sistema renina-angiotensina-aldosterona, hay retención de sodio, hay activación simpática, la eritropoyetina es una hormona, ¿no es verdad? Es una hormona que producen los riñones, está aumentada, la paratormona también está aumentada. La eritropoyetina, que es muy utilizada para suplir, para tratar la anemia de los renales crónicos, se sabe que aumenta la presión arterial, y la paratormona, que también está aumentada en los pacientes renales crónicos, también se sabe que aumenta la presión arterial. Los pacientes urémicos están habitualmente con anemia, es típica la anemia de tipo normocítica, normocrómica. ¿Qué quiere decir normocítica? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir normocítica? Buenas noches, jóvenes. ¿Están ahí o ya se fueron? ¿Qué quiere decir normocítica? Doctor, ¿no es la insuficiencia renal? Que los valores de los eritrocitos están normales. No. ¿Qué quiere decir normocítica? Anemia normocítica. ¿Por qué es importante saber el tipo de anemia? Para ver qué puede ser como una anemia crónica, doctor. O para ver las enfermedades autoinmunes. ¿Qué significa? No estoy preguntando cuáles son las causas. ¿Qué significa normocítica? Por Dios. ¿Sería las hemácias de tamaño normal? Eso, por favor. ¿Cómo no van a saber qué significa normocítica? Quiere decir que los glóbulos rojos están de tamaño normal. No es lo mismo una anemia en la que los glóbulos rojos estén
aumentado de tamaño. A eso se llama anemia macrocítica. ¿Y por qué es fundamental esto? Porque las causas no son las mismas. ¿No ve? Jóvenes, esto se lleva en segundo año de la medicina. En fisiología se lleva glóbulos rojos. ¿Cómo se llaman los glóbulos rojos cuando están de tamaño normal? ¿Cómo se llaman los glóbulos rojos cuando están pequeños? ¿Cómo se llaman los glóbulos rojos cuando están grandes? La opinión que me merece, maestro, buenas noches, que usted enfermó y tiene anticuerpos contra la enfermedad. No puede contagiar ni contagiarse. Lo relativo a la importancia, no todos los exámenes de laboratorio muestran lo que se llaman los índices hematimétricos, el tamaño de los glóbulos rojos. Algunos solo informan el valor de la hemoglobina, el valor del hematocrito, pero ya se estarán dando cuenta que es fundamental saber si los glóbulos rojos están de tamaño normal o grandes o pequeños. Entonces, típicamente en la insuficiencia renal crónica, los glóbulos rojos, si bien tienen anemia los pacientes, pero los glóbulos rojos están de pequeño tamaño. Manifestaciones urinarias, poliuria, nicturia, oliguria, ¿no es verdad? Entonces, la sangre lo que vamos a encontrar es anemia, el filtrado glomerular menor a 30 a 60 ml minuto. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de la fórmula de Koch-Roff. La eritropoyetina es clásico que esté disminuida en los pacientes renales crónicos, ¿no ve? Está disminuida, ¿no es verdad? La eritropoyetina, ¿por qué? Porque los riñones enfermos no producen eritropoyetina y por esa razón los pacientes están anémicos. Y esa es la razón por la cual los nefrólogos le indican eritropoyetina a los enfermos renales crónicos que viene en ampollas. Los pacientes renales crónicos también tienen alteraciones en la hemostasia, tienen tendencia al sangrado, porque tienen plaquetopenia. Los pacientes también sangran porque la supervivencia de los glóbulos rojos está disminuida. Ustedes saben que los glóbulos rojos viven 120 días. La uremia acorta la vida media de los glóbulos rojos y por esa razón es que también los enfermos sangran. ¿Por qué motivo los pacientes renales crónicos están anémicos? La principal causa es la producción disminuida de eritropoyetina, pérdida del parénquima renal viable, reducción de la filtración glomerular, con disminución de la función excretora del riñón. Hay presencia. Así que, lean por favor y mañana vamos a continuar, ¿ok? Ya, doctor. Bueno, doctor. No quiero renegar para mañana. No quiero renegar para mañana. Vayan a ponerse debajo de la cabecera el libro de fisiología, por favor. Ya falta que me digan que no saben cuántos huesos tiene el cuerpo humano, porque no me saben decir ni siquiera